Buenas noches para todos, bienvenidos a esta escuela de padres de plan de emergencia familiar. Esta escuela de padres se fundamenta en tres conceptos: prepárese, actúe, recupérese. La idea de esta escuela de padres eh, es que aprendamos eso, que frente a una situación de emergencia seamos capaces de prepararnos adecuadamente, actuar de forma pertinente y recuperarnos de la forma más oportuna. Eh, Mi nombre es Roberto Ramírez, yo soy docente de la institución educativa Chipre, trabajo en la institución hace 2 años, soy docente de Humanidad de Lengua Castellana y este año y desde que ingresé he estado haciendo parte del comité y del eje pedagógico Gestión del Riesgo. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues previo a este momento, nosotros ya habíamos hecho, todas las familias habían hecho el trabajo de hacer un plan de emergencia familiar. Y luego de hacer ese plan de emergencia familiar, pues habíamos hecho un kit y un simulacro. Eh, Teniendo en cuenta eso, pues la idea de hoy es que reforcemos esos conceptos que tenemos de plan de emergencia familiar, de kit de emergencia, y que podamos entonces ir construyendo, apoderándonos y empoderándonos del concepto de eh, gestión del riesgo, pero principalmente de la prevención. Resulta que culturalmente no somos un pueblo que esté preparado para prevenir, porque pensamos que los desastres van a ocurrir allá, lejos. Entonces la idea es que empecemos como a cambiar ese chip y nos demos cuenta de que lo más importante en la prevención del riesgo es estar preparados. Y que estar preparados implica pensar en las personas que quiero, en mi familia y en lo que quiero para ellos. Entonces, para iniciar, quiero que veamos un video. Este video hace parte de cómo sería el protocolo de evacuación estando dentro de la institución educativa Chipre. Está claro que nosotros en este momento por pandemia, por la COVID-19, pues no estamos yendo a la institución, pero obviamente vamos a regresar y la idea es que también conozcamos cómo deberemos actuar si estamos dentro de la institución frente a un evento que exija un proceso de evacuación. Entonces quiero que le presten atención a este video.
Bueno, luego del video, entonces quiero que vamos a participar inicialmente con el chat. Eh, lo que quiero que participemos con el chat es lo siguiente. Pues como nosotros hicimos el ejercicio de hacer un plan de emergencia familiar, quiero que en casa recuerden con su familia, recuerden con su núcleo familiar, que debe tener un plan de emergencia familiar. Y pues me gustaría que algunos escribieran en el chat qué creen que debe tener ese plan de emergencia familiar o qué es eso que entienden por el plan de emergencia familiar. Bueno, mientras que van utilizando el chat, entonces vamos a pasar qué dice acá de plan de emergencia familiar. ¿Qué es un plan familiar de emergencia? Es la organización de los miembros de una familia o los habitantes de la vivienda para identificar y reducir los riesgos que afectan negativamente a una persona en su salud física y mental, o la comunidad o el medio ambiente. El plan de emergencia familiar pues es esa organización que tienen los miembros de la familia para responder de forma asertiva frente a un evento o situación de emergencia. ¿Qué elementos debe contener ese plan de emergencia familiar? Pues como ustedes ya evidenciaron en el que hicieron en la guía, las generalidades de la familia, la identificación del riesgo y las acciones para reducirlo, los preparativos y administrativos para las emergencias y las responsabilidades de los miembros de la familia frente a una situación de emergencia. Esas responsabilidades es, por ejemplo, quién saca la mascota, quién lleva el kit de emergencia, quién va adelante. Y hay que tener claro que en esas responsabilidades a los niños no se les debe asignar ningún tipo de responsabilidad. Bueno, ahora quiero que ustedes en sus casas tomen una hoja o se preparen mentalmente y empiecen a mirar de este tipo de amenazas, cuáles serían latentes en su hogar. Entonces, tenemos una amenaza y usted va a decirse a sí mismo en su familia, sí, esa amenaza puede estar presente en mi casa o no está presente en mi casa. Entonces, inundaciones. Si yo o mi casa está cerca de un cuerpo de agua, entonces un río, un lago, una quebrada, o de repente mi casa está en un subpiso, mi casa puede ser vulnerable a la amenaza de una inundación. Sismos. Todas nuestras casas, todos por estar en el eje cafetero, todos en el eje cafetero, tenemos como posible amenaza el sismo. Es más, no solo en el eje cafetero, en Colombia hacemos parte de geológicamente un terreno que es un poco estable por ser nuevo, entonces los sismos son una amenaza que está latente y presente allí siempre. Deslizamientos. Los deslizamientos, nosotros, los que vivimos en la comuna, Atardeceres, pues, y casi que toda Manizales, por su topografía, tiene la posibilidad de tener la amenaza de deslizamientos, o sea, son vulnerables al tipo de deslizamientos. Obviamente algunas casas más que otras. Incendio forestal. Cuando nuestra casa está cerca a un bosque, un prado, sabemos que por ejemplo en la comuna, en Atardeceres, hay zonas verdes cercanas, hay la posibilidad de que haya un incendio que pueda llegar a alcanzar nuestro hogar. Tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas son un fenómeno natural que en nuestro contexto puede ser común, puede ser latente. Entonces es otro evento frente al cual deberíamos estar preparados. Y los vendavales. El clima en la ciudad y el clima en la región pues es vulnerable a ese tipo de eventos como son los vendavales, entonces también nosotros deberíamos estar preparados para ese tipo de situación. Voy a mirar acá en el chat para ver qué dicen los acudientes. Entonces dice, por ejemplo, Jimena Franco,
planificado, debemos tener planificado un plan de emergencias, hay que tener alcohol en gel, bolsas, uy, tenemos 110 conectados, 102 conectados y tenemos un chat muy activo. Eh, Daniela Ríos, Muñoz, eh, voy a volverles a colocar acá el link de la asistencia para que entonces sea ahí en ese link en el que reporten la asistencia en el formulario de Google. Bueno, vamos a continuar entonces acá y vamos a darle cabida ahora a test de vulnerabilidad de la vivienda. Vamos a tratar de reconocer qué elementos puede tener nuestra vivienda para que la hagan vulnerable. Entonces, primer elemento, quiero que ustedes en casa hagan ese ejercicio mental de mirar si su casa es vulnerable o no lo es. Entonces, primero, la vivienda contiene elementos estructurales que pueden desprenderse y caer. Segundo, hay muros, columnas, vigas con grietas o presencia de humedad. Hay pisos con hundimiento, con presencia de fisuras o grietas. Hay tejas sueltas. Tiene soporte cubiertas inestables, cercas, vigas. Hay canales y bajantes sin soportes. Existen cables o conexiones eléctricas expuestas. Hay tanques de agua elevados sin asegurar. Hay muebles u objetos que puedan caerse. Hay vidrios, ventanas o marquesinas sueltas o que puedan caer. Hay escaleras sin bandas, escaleras inestables, sin soporte. ¿Tiene actualmente una obra en su vivienda o existen obras contiguas a su vivienda? En conclusión, ¿qué hace que mi vivienda sea vulnerable? Mi vivienda es vulnerable cuando en su estructura hay partes que pueden desprenderse o partes averiadas que pueden caerse y generar un accidente. Mi vivienda es vulnerable cuando tengo elementos que no están asegurados. Es muy importante que nosotros tengamos claro que los objetos pesados que puedan estar altos deben ir muy bien asegurados para evitar que se puedan caer y generarnos algún tipo de daño. Bueno, ahora vamos a pasar a como una especie de tics para hacer prevención en el hogar. Entonces, cuando estamos en el hogar, hay lugares en los cuales se pueden generar con mayor facilidad un riesgo de accidente. Entonces, en esos lugares es donde debemos de ser más precavidos. Esos lugares es donde debemos de tener mayor cuidado. El lugar número uno es la cocina. Entonces, ¿qué debemos hacer en la cocina para evitar accidentes? Primero, vamos a evitar que en la cocina vayan a estar los niños solos jugando sin la supervisión de un adulto. Segundo, vamos a colocar el mango de las sartenes, de las ollas, siempre para el lado de la pared, no para el lado expuesto, para evitar que de pronto los niños corriendo lo vayan a tumbar. No sobrecarguen los enchufles y almacenen en sitios seguros los elementos de aseo tóxicos, especialmente ahora que estamos con la COVID-19 y que todos en casa tenemos más limpiadores o desinfectantes que pueden convertirse en elementos tóxicos, especialmente cuando tenemos niños en casa. Vamos ahora a prevención en el baño. El baño es otro lugar donde se pueden presentar accidentes dentro de la casa. Entonces, algo que debemos hacer por prevención, vamos a revisar el calentador de agua. Vamos a evitar que los niños estén solos en el cuarto de baño. Vamos a colocar el botiquín que normalmente está en el baño, que sea alto, no sea al alcance de los niños. En el baño, como es una zona húmeda, debemos ser muy cuidadosos al caminar, porque podemos resbalarnos, caernos y accidentarnos. Si tenemos adultos, pues debemos de tener agarraderas de baños y no arrojemos medicamentos vencidos al desagüe. Busquemos puntos azules. ¿Dónde están esos puntos azules? Esos puntos azules están en droguerías, centros comerciales o almacenes de cadena. ¿Por qué? Porque los medicamentos son elementos que contienen compuestos químicos que pueden generar daño ambiental. Bueno, mientras hasta acá vamos a ver cómo va esto del chat.
Listo. Vamos entonces a continuar acá con uno de los eventos que más puede generar daño en nuestros hogares, o frente a los que más debemos estar como preparados. Según indicios y estudios, perdón, estadísticos, el principal riesgo al que están expuestos los hogares colombianos son los incendios. Dice, ¿por qué se producen los incendios? Los incendios se producen por tres cosas. Una, descuido. ¿Por qué por descuido? Porque normalmente somos nosotros mismos los responsables de que se genere un incendio en nuestra casa. Porque el incendio puede ser eléctrico, pero es por falta de precaución nuestra. Descuido, porque a veces muchos de los incendios que se han presentado en el eje cafetero en la ciudad de Manizales se presentan por olvido en velonas o en velas, en velones o velas que se dejan encendidos, y estas luego logran convertirse en detonante para un incendio. Por ignorancia. ¿Y por qué por ignorancia? Porque desconocemos algo que es muy básico, y es el hecho de que nosotros actualmente, y casi en todas las casas, hacemos lo mismo. Tenemos un enchufle para dos conectores, y a ese enchufle para dos conectores le colocamos otra extensión más, y a esa extensión le colocamos una regleta, y entonces ahí conectamos todos los dispositivos electrónicos que tenemos: el celular, el computador, la tablet, el televisor, el equipo. Y un conector que está para dos dispositivos electrónicos termina soportando 5, 6 y hasta más conectores. Entonces esos cables se recalientan, se recargan, hay una sobrecarga eléctrica, y eso puede generar una chispa y convertirse en un incendio. Eso es por ignorancia, porque a veces creemos que no pasa nada, y nosotros somos muy de no pasa nada. Pero entonces, en este constructo que estamos elaborando hoy, la idea ya es cambiar ese chip del no pasa nada y empezar a pensar en que sí, efectivamente debo de prevenir, sí, debo de prepararme y pensar que puede ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué prevenir y pensar que puede ocurrir? Porque para cada uno de nosotros lo más importante es la gente que amamos, la gente que llevamos en el corazón, y esa es la gente que queremos proteger. Y si yo quiero proteger a mi familia, pues debo de hacer y de tener en mi casa conductas que permitan esa protección de la familia. Y finalmente, por maldad, porque como sabemos, hay personas a quienes les gusta hacer daño. Ahora vamos a ver qué hacemos para prepararnos. ¿Cómo nos preparamos frente a un incendio estructural? ¿Cómo hacemos eso en casa? Entonces, primero, vamos a evitar la sobrecarga de circuitos eléctricos. Y recuerde que la sobrecarga de circuitos eléctricos es ponerle a un circuito eléctrico que está diseñado para dos dispositivos, ponerle 3, 4 más, con las famosas marranitas o esas adaptadores que colocamos para poder conectar más dispositivos. No utilice cables eléctricos averiados. Antes de salir de la casa, revise que los aparatos eléctricos estén apagados y cerradas las conexiones de gas. Si va a viajar, cierre los fusibles de luz y las salidas de gas. No deje velas encendidas en casa. Y si va a encender velas o a encender veladoras, colóquelas como a la especie de baño María en una vasija con agua, de forma tal que si usted se descuida o se le olvida y la veladora o la vela se agota, se acaba, pues el agua se convierta en aislante y termine allí la llama con la que estaba consumiendo la veladora. Nunca deje a los niños solos en el hogar. Sabemos que por cuestiones de pandemia, que los chicos ahora están en casa, pero entonces es eso de hablar con ellos, de contarles, mira, esto no se puede hacer. Listo. Vamos entonces, voy a moverme para acá, actúe. Entonces, ¿qué hacemos en el momento de que ya efectivamente hay un incendio? Entonces, ante cualquier indicio de incendio, lo primero que hay que hacer es avisar a las autoridades. Avisar a las autoridades porque son las expertas y son quienes nos pueden auxiliar. La línea 123 es la forma más fácil de contactar a un organismo de socorro. Si no conoce su funcionamiento, si conoce el funcionamiento, utilice el extintor.
Si se incendia la ropa, ojo, este consejo es bien importante. Si se incendia su ropa, no corra, tírese al piso y ruede lentamente. Y es algo bien chistoso, porque en esas situaciones de emergencia, en vez de primar nuestro cerebro, que es el tercer cerebro o corte cerebral, que es el que tiene la razón, el que va a primar va a ser el primer cerebro primario, el del instinto, y el instinto nos va a decir, corra, grite y entre en pánico. Resulta que eso es lo que no debemos hacer. Como seres racionales lo que debemos hacer es mantener la calma, y si si las llamas están sobre mi cuerpo, entonces tirarme al piso y rodar para detener las llamas o abrigarme con otra manta. No utilice el ascensor. Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente antes de abrirla. Eso parece algo muy básico, pero es un error que se puede cometer. Si el fuego obstaculiza las salidas, no se desespere. Ojo, siempre ante cualquier emergencia, el principal consejo es no desesperarse, mantener la calma, resguardarse en el lugar más seguro y esperar a ser rescatado. Si hay humo, agáchese en el piso y desplácese a gatas. Si es posible, con un trapo húmedo, tápese nariz y boca. Vamos ahora entonces a mirar la última parte de este evento, que serían los incendios estructurales. Entonces, luego del incendio, ¿cómo me recupero? Entonces, primero, me alejo del área que ha sido incendiada, porque las llamas se pueden reavivar. Espero que las autoridades confirmen que no hay peligro y no interfiero con las actividades de los organismos de socorro. Sí, espero desde la distancia. Recuerde, ¿qué debemos recordar frente a los incendios? Que en casa debemos tener instalaciones proporcionalmente al consumo, no las debemos sobrecargar. Vamos a evitar las extensiones y las sobrecargas. Ojo, es muy importante, papitos, papás, es terriblemente importante, es vital que usted en su casa evite las sobrecargas, evite esas extensiones que tienen 3, 5, 6, 7, 10 dispositivos conectados al tiempo, en un cable que está diseñado para soportar un rango de voltios de carga eléctrica, y cuando lo ponemos a trabajar de más se va a recalentar. Al recalentar se va a derretir los cables y puede entrar en cortocircuito, y eso es lo que va a llevar a que se produzca un incendio. Use moderadamente los ventiladores, equipos de aire acondicionado, y periódicamente mande a revisar sus conexiones eléctricas. Bueno, hasta este punto entonces vamos a continuar con que ha terminado y me acaban de informar que experimentamos un sismo de magnitud 6.4 muy similar al ocurrido en 1999 en el eje cafetero. Escucharon bien, un sismo de magnitud 6.4. Un movimiento fuerte, sobre todo si se está en el epicentro. Nuestra ventaja es que estamos dentro de una construcción sismo resistente. Sabemos que los movimientos telúricos no pueden evitarse, pero sí podemos organizarnos, tomar medidas preventivas para disminuir nuestra vulnerabilidad antes, durante y después de un sismo. Pongan atención porque estos tips valen oro. 1. ¿Cómo va eso, Natalia? Consulta con las autoridades locales los detalles sobre la zona en la que vives, qué hacer y cómo colaborar en caso de un sismo.
2. Solicita el servicio de un especialista para ubicar los lugares seguros de tu casa. Es preferible vivir en construcciones sismo resistentes. 3. Coloca tus objetos grandes y pesados en lugares bajos. Fija cuadros, espejos y estantes a la pared. Y las lámparas firmemente al techo. 4. Mantén en buen estado las instalaciones eléctricas, las de gas y las de agua. 5. Estudia y practica con tu familia o amigos un plan de emergencias. Organiza simulacros y acuerda un punto de encuentro en caso de que resulten separados. Es ideal concertar un sitio de refugio fuera de tu ciudad y tener una reserva de dinero para emergencias. 6. Es conveniente conocer a tus vecinos y que algún miembro de tu familia tenga conocimientos de primeros auxilios. 7. Mantén siempre en el mismo lugar tu kit de emergencia. Y por último, identifica las rutas de evacuación y manténlas siempre libres. ¿Se dan cuenta cómo estar preparados no es tan difícil? Pero, ¿qué hacer en esos momentos críticos mientras la Tierra se tambalea? Vamos a generar un movimiento leve de magnitud 4.5. Y quiero que todos ustedes se concentren y mantengan la calma. Mucha atención a esos tips que podrían salvar tu vida durante un sismo. 1. Mantén la calma y busca protegerte de objetos que puedan caerte. 2. Durante el temblor ubica un sitio seguro y quédate allí. Es muy peligroso tratar de salir porque al correr puedes lastimarte. Piensa por un minuto que no es lo mismo correr sobre el piso firme que sobre un piso inestable. No uses escaleras, ni ascensores. No, no, no. 3. Aléjate de ventanas, espejos u otros vidrios que puedan quebrarse y de objetos o líquidos calientes que puedan herirte. 4. Si te encuentras en el exterior, busca un refugio. Aléjate de cables, postes, árboles u otros objetos que puedan caer. 5. Si te encuentras en tu vehículo, maneja serenamente hacia un lugar seguro y parquéate. 6. En lugares públicos, no grites, no corras y no empujes. Sal tranquilamente y si la salida está congestionada, permanece en el lugar protegiéndote con tu cuerpo. Esta vez, vamos a experimentar un movimiento de magnitud 7.1. ¿Preparados? Ese fue un movimiento fuerte, ¿verdad? Sin embargo, solo duró 15 segundos. En un sismo real, podría haber durado varios minutos. Espero que esta experiencia les haya permitido aprender cómo disminuir los peligros a los que están expuestos. Así que compartan ese conocimiento e inviten a sus amigos y familiares a esta experiencia para vivir, conocer y prepararse para los sismos. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. País, paz y comunicación. Listo. Entonces, después de este video que recrea cómo es un sismo, vamos a entrar pues al segundo elemento, el segundo tipo de evento que puede generar, en nosotros una situación de emergencia. Entonces, vamos con los sismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los sismos para prepararnos? Primero, entonces, en zonas de riesgo, construya cumpliendo la norma nacional de sismo resistencia. La ventaja es que después del 99, en Colombia todas las construcciones son sismo resistentes, porque nosotros estamos en una región que es donde hay riesgo sísmico por las cuestiones geológicas. Asegure sus bienes ante desastres. Al interior de la vivienda, aferre objetos pesados que puedan caerse en un momento de un sismo. Identifique los sitios seguros en casa,
en una situación de un sismo. Recuerda que ya en ese plan de emergencia, pues la idea era que ustedes ya hubiesen hecho eso de identificar cuáles fueron esos lugares más seguros que hay en casa. Disponga un kit de emergencia y un plan de emergencia familiar. Recuerde nuevamente que nosotros ya hicimos ese primer trabajo, que nosotros ya todos hicimos en casa. Preparamos un plan de emergencia familiar y preparamos un kit de emergencia. Esa es la forma más básica de estar preparados ante un tipo o un evento que pueda generar un tipo de catástrofe, alguna catástrofe. Y participe en las capacitaciones y simulacros desarrollados por la institución educativa Chipre y o los entes gubernamentales. Participar de este tipo de eventos no es solo perder el tiempo, es recordarnos a nosotros mismos que nuestra familia es lo que más preciamos, que las personas que amamos es lo que más queremos, y si son lo que más queremos, son las personas a quienes más queremos proteger. Vamos. En los sismos, en la Actúe, quiero que recuerden tres cosas. En un sismo o en cualquier evento catastrófico, no hagamos esto. No corra, no grite y no empuje. No corra, no grite, no empuje. Nuestro cerebro primario, nuestro cerebro irracional nos va a decir corra, grite, empuje. Y lo veían algunos simulacros que hicieron algunos núcleos familiares. La idea es mantener la calma. Sí, esa es la primera regla frente a un evento. Mantenga la calma. Es lo más difícil. ¿Por qué lo más difícil? Porque en una situación de estrés, lo último que usted recuerda es estar calmado. En una situación de estrés, lo primero que le hace su cerebro primario es decirle, grita, corre, para salvar su vida. Pero está demostrado que en este tipo de eventos, cuando las personas corren, gritan y se empujan, el evento catastrófico no genera muchos daños, pero el comportamiento de las personas sí hace que las personas sufran daños o lesiones. Entonces, segundo, protéjase en caso de un sismo. Y aquí hay tres palabras que hay que tener claras. Agáchese, cúbrase y sujétese. Agáchese, cúbrase y sujétese. Frente a un sismo, está temblando, no salga corriendo. Es en un sismo, en un temblor, en un terremoto, no se evacúa en el movimiento. O sea, en el movimiento que se hace, usted mantiene la calma, se agacha, se cubre y se sujeta. Y espera a que el movimiento pase. ¿Por qué espera que el movimiento pase? Porque es después del movimiento que se hace la evacuación, no en pleno movimiento. Porque si usted evacúa en el movimiento se va a caer y se va a lesionar. Y si la casa se va a caer encima, pues tendrá que esperar. ¿Listo? No. Así por más que corra, se va a caer. ¿Listo? Que no es lo que queremos, pero sí quiero que aprendan que frente a un evento catastrófico como un sismo, un movimiento telúrico, lo que debemos hacer inmediatamente es agacharnos, cubrirnos y sujetarnos. Ojo, y acá hay una falla por desconocimiento. Y es que todos está temblando e inmediatamente durante el temblor salimos, evacuamos. No evacuamos durante el movimiento. Esperamos que el movimiento cese y evacuamos. ¿Listo? Durante el movimiento me agacho, me cubro y me sujeto. Permanezco atento a las posibles réplicas. Me dirijo con mi familia o grupo de trabajo a las áreas concertadas. Recuerde que en su familia ya ubicaron el lugar seguro y el punto de encuentro. No me devuelvo por ningún motivo. Hay que alejarse de las ventanas. Además del peligro de los vidrios, la gente y los muebles pueden ser lanzados por las ventanas. Ojo, son peligrosas las ventanas, no solamente por los vidrios, sino que por un concepto físico pueden ser elevadas, expulsadas por la ventana. Sismos. Recupérese. ¿Qué hacer después? Entonces, después de que terminó el movimiento telúrico, después de que terminó el temblor, yo y mi familia evacuamos, estamos en el punto de encuentro, en el lugar seguro, entonces verifico la ubicación de mis familiares y el estado de ellos. Verifico uno a uno que todos estén conmigo y estén bien.
a salvo y sanos. Soy solidario, ayudo a las personas que requieran. Recuerde que usted es el primer respondiente. En una situación catastrófica, el primer respondiente es quien está cerca, cualquiera de nosotros. Entonces a ese vecino, esa vecina que necesita colaboración, vamos a brindársela. Verifico el estado de mi vivienda antes de regresar. Verifico que mi vivienda continúa siendo segura, que no quedó averiada. Y me mantengo atento a las recomendaciones de los organismos de socorro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir para acá para no estorbar. ¿Qué voy a hacer en los sitios públicos? Entonces, en los sitios públicos hay otro tipo de recomendaciones. No salimos apresuradamente a buscar la salida. Por lógica, todo el mundo va a hacer lo mismo. Todo el mundo va a buscar la salida. Y en todo el mundo que va a buscar la salida y las personas están agitadas por el pánico, eso puede generar lesiones, amontonamientos de personas, empujarse y pueden haber heridos no por el movimiento, sino por el comportamiento de las personas. Me protejo debajo de muebles fuertes porque pueden caer cosas, lámparas que me puedan hacer daño. En los pasillos evito los lugares cercanos a las escaleras o las salidas de emergencia. Por lo mismo, todas las personas van a buscar esos puntos de evacuación. Y como la mayoría de las personas van de forma agitada, de forma apresurada, de forma falta de calma, entonces se pueden generar amontonamientos, tumultos y caídas y lesiones de personas a personas. Me voy a alejar de los cables de la electricidad y de vehículos fuera de control. Y me voy a proteger en zonas verdes, alejándome de árboles y postes. Recuerde que hacer en sismos, no importa el lugar en el que estemos, siempre vamos a mantener la calma. La calma es lo vital en una situación de emergencia. Es lo principal, es lo más importante, es lo que debemos hacer siempre. ¿Qué hacemos si estamos atrapados? Si estamos atrapados, vamos a esperar a ser rescatados. No gritamos porque vamos a averiar o vamos a dañar nuestra voz. Entonces la idea es que golpeemos con algo para ser escuchados, ¿sí? Y esperamos. ¿Listo? Además, porque si vamos a durar de pronto mucho tiempo atrapados, entonces si empezamos a gritar nos vamos a secar las cuerdas vocales y vamos a generar más rápido deshidratación. Si hay heridos, no vamos a correr a moverlos si no sabemos cómo hacerlo, porque si movemos mal un herido vamos a generarle a ese herido o a ese lesionado más daño de la ayuda que le podríamos brindar. Vamos a estar alertas a las posibles réplicas. No vamos a usar el teléfono si no es necesario. Recuerden que en una situación de emergencia, pues lo más normal es que las líneas se vayan a congestionar y solamente haga caso de la información de los organismos y las autoridades oficiales. Otro de los eventos que puede generarnos en nuestro contexto una situación de emergencia son las tormentas eléctricas. Entonces, frente a las tormentas eléctricas vamos a tener en cuenta que, primero, ¿cómo nos preparamos para una tormenta eléctrica? Entonces verificamos que no hayan árboles en mal estado, ya que puedan caerse durante la tempestad y causar daños y heridas. Tengo a mano el maletín de emergencia, tengo a mano ese kit de emergencia y ese plan de emergencia familiar. Recuerde que con lo que nosotros empezamos en gestión del riesgo hace más de un mes fue con la creación en cada familia de ese plan de emergencia familiar y la interiorización, el empoderamiento de la importancia de ese plan de emergencia familiar.
y ese kit de emergencia. Y vamos a evaluar la posibilidad de instalar un pararrayos en nuestra vivienda o cerca a nuestra vivienda. Ahora vamos a mirar cómo actuar frente a las tormentas eléctricas. Entonces, primero, vamos a mantenernos dentro de la vivienda y apagar los equipos eléctricos. Si estamos en una piscina, vamos a salir de inmediato y vamos a refugiarnos dentro de un edificio o en un auto. Si no hay ninguna estructura disponible, vamos a dirigirnos a un lugar abierto y a acunclillarnos cerca del suelo lo más pronto posible. Si estamos en un bosque, nos vamos a ubicar en un área de árboles bajos, nunca bajo un árbol muy grande. Vamos a evitar las estructuras altas como torres, árboles altos, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico. Vamos a alejarnos o vamos a mantener lejos elementos que por naturaleza pueden atraer las descargas eléctricas o los rayos, como los palos de golf, los tractores, las cañas de pescar, bicicletas o equipos de camping. Vamos a alejarnos de ríos, lagos o masas de agua. Y si vamos en un auto, vamos a estacionar el auto a campo abierto donde no hayan árboles que puedan caer sobre el vehículo. Finalmente, ¿cómo nos recuperamos de una tormenta eléctrica? Entonces, primero, vamos a informar a las empresas de servicio sobre las caídas de cables o postes. Segundo, si existen personas afectadas, vamos a buscar ayuda de primeros auxilios. Vamos a llamar a un servicio de emergencia de inmediato. Y tercero, vamos a escuchar la radio y la televisión para obtener información sobre la emergencia y posibles estructuras de las entidades correspondientes. Hasta este punto quiero hacer como un recuento de qué he hablado. He hablado de 3 eventos que pueden presentarse en nuestro hogar. 1, incendio. Segundo, sismo. Y tercero, tormenta eléctrica. Recuerde que para los 3 lo más importante es mantener la calma. Y algo que ya hicimos todos nosotros, y es que tenemos un plan de emergencia familiar y tenemos un kit de emergencia. Que ese plan de emergencia familiar lo deben de conocer todos los miembros de la casa, se debe hablar, se debe reestructurar, se debe reorganizar, ¿sí? Debe ser pan de cada día. ¿Por qué pan de cada día? Porque recuerde, está en la prevención, es la principal herramienta para poder salir bien librados de un evento que pueda poner en riesgo nuestra vida o la vida de las personas que amamos. Ahora vamos a continuar con otro video. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Comunidades preparadas ante erupciones volcánicas. Si vive o frecuenta una zona que está en el área de influencia de un volcán, tenga en cuenta la siguiente información. ¿Cómo nos afecta la actividad volcánica? Un volcán es un lugar en la superficie oceánica o terrestre por donde salen diferentes materiales calientes como rocas, gases y lava, que pueden afectar a las personas que viven cerca. Estos materiales se expulsan violentamente por el cráter del volcán, generando fenómenos muy peligrosos como los flujos piroclásticos, flujos de lava, caída de rocas de diferentes tamaños y flujos de lodo o lahares. Los flujos de lava destruyen y entierran las casas, queman los cultivos y producen incendios forestales. Los flujos piroclásticos son mezcla de gases y rocas que se mueven a gran velocidad sobre las laderas del volcán y son mortales para los seres vivos. Los flujos de lodo o lahares son mezclas de agua con el material expulsado por el volcán. Se mueven a grandes velocidades, siguiendo el cauce de ríos y quebradas y generan un ruido similar a un
fuerte rugido. Arrasan y destruyen la vegetación, viviendas y todo lo que se encuentre a su paso. La caída de cenizas produce afecciones respiratorias e irritaciones en piel y ojos, daños auditivos y colapso de techos. Cuando un volcán está activo, en su interior se producen cambios físicos y químicos que deben ser monitoreados. Este seguimiento nos permite conocer la evolución de su actividad, así como estimar si se producirá una erupción. En Colombia, la entidad responsable de este monitoreo es el Servicio Geológico Colombiano, a través de 3 observatorios vulcanológicos que se localizan en las ciudades de Manizales, Popayán y Pasto. El Servicio Geológico Colombiano emite boletines donde informan el estado de la actividad de los 20 volcanes activos en Colombia, usando la siguiente escala. Nivel 4 corresponde a un volcán activo con un comportamiento estable. Nivel 3 se refiere a cambios en el comportamiento de la actividad volcánica. Nivel 2 indica una erupción probable en términos de días o semanas. Nivel 1 advierte sobre una erupción inminente o en curso. Reduzca el riesgo. Evite construir cerca de volcanes o ríos que nazcan en él o que tengan un curso cercano. Si ya vive en una zona expuesta a los efectos de una erupción, considere la posibilidad de reasentarse en un lugar menos expuesto. Prepárese con su familia y comunidad. Conozca las zonas de riesgo, rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de erupción volcánica o lahar derivado. Apóyese en la alcaldía de su municipio. Identifique la señalización de emergencia utilizada. Reúnase con su familia y comunidad y elaboren en conjunto un plan de emergencias. Realicen simulacros. Infórmese acerca de cuál es el mecanismo de alarma, cómo funciona, cómo suena y cómo debe actuar. De acuerdo con sus posibilidades, arme su maletín de emergencias ahora. Regularmente revíselo, actualícelo y complételo. Conviértalo en una necesidad. Recuerde que de su maletín puede depender la supervivencia de su familia en un desastre. Evalúe y actúe. Si no hay orden de evacuación, aliste una reserva de agua en caso de que se corte el suministro. Tape los depósitos para que no se contaminen. Cierre todas las ventanas, puertas y todas las aberturas por donde pueda ingresar la ceniza. Reúna a sus animales y protéjalos en un sitio cubierto. Ante la emisión de ceniza, proteja vías respiratorias y use sombrilla o capa. En caso de tener que evacuar, atienda las alertas emitidas por las alcaldías municipales. Si recibe la orden de evacuación, hágalo hacia los puntos identificados en los planes de evacuación. No cometa actos inseguros acercándose al volcán. En caso de avalanchas o heladas, siga la ruta de evacuación previamente identificada. Si el tiempo no es suficiente para llegar a los puntos de encuentro, en lo posible, busque el lugar más alto y alejado de ríos y quebradas. Evite conducir vehículos por vías donde haya caído ceniza. Si debe hacerlo, que sea a baja velocidad. La ceniza es muy resbalosa y además puede dañar los motores. Espere las indicaciones de las autoridades. No se muevan a las zonas seguras hasta que las autoridades así lo indiquen. Cuando sea seguro, inicie las labores de limpieza y contribuya con la recuperación de su comunidad. La preparación es tarea de todos. Protege a tu familia. Mayor información, comuníquese con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en la alcaldía de su municipio o con el Servicio Geológico Colombiano. Visite las páginas www.sgs.gov.co y www.gestiondelriesgo.gov.co. Bueno, frente a la erupción volcánica,
Entonces, ¿cómo nos preparamos para la erupción volcánica? Preparamos el kit de emergencia familiar. Vamos a incluir en ese kit unas gafas de seguridad, una máscara, una linterna y una radio en buen estado que funcione con pilas. Y vamos a elaborar una ruta de evacuación. Recuerde que ese ya lo hicimos, porque todos nosotros ya hicimos un plan de emergencia en casa y predispusimos un kit de emergencia. ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, primero, vamos a seguir las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades. Si estamos en casa, vamos a cerrar todas las ventanas, puertas, compuertas para evitar que entre la ceniza volcánica. Vamos a evitar zonas de ríos y regiones bajas. Y antes de salir de la casa, vamos a ponernos una camisa de manga larga, pantalones largos, unas gafas de seguridad y no vamos a utilizar lentes de contacto para evitar que la ceniza pueda hacernos cualquier daño. Luego de la erupción volcánica, ¿cómo nos recuperamos? Entonces, primero, vamos a verificar la ubicación y el estado de sus familiares. Segundo, vamos a ser solidarios, vamos a ayudar a las personas que lo requieren. Recordemos que nosotros, o que cada uno de nosotros es el primer respondiente. Y tercero, vamos a mantenernos atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro. Vamos a hacer un recorderis. Vamos a recordar que en esta charla hablamos de que debemos de tener frente a los diferentes eventos de emergencia. Entonces debemos hacer primero, vamos a prepararnos, vamos a actuar, saber qué hacer durante el evento de emergencia y vamos a saber cómo recuperarnos frente al evento de emergencia. Entonces lo más básico para prepararnos es tener claro nuestro kit de emergencia, tenerlo visible, darlo a conocer con nuestro núcleo familiar y tener muy claro qué es, cómo es y dónde está ese plan de emergencia familiar. Eso va a ser vital para prepararnos para cualquiera de los 4 eventos de los que hablamos hoy como posibles amenazas en una situación de riesgo. Para actuar vamos a tener claro que lo más importante siempre es mantener la calma, no correr ni gritar, no importa el evento, siempre vamos a mantener la calma. Y para recuperarnos siempre vamos a seguir las indicaciones de los organismos de socorro, que son quienes nos van a dar la pauta de qué hacer y cómo hacerlo frente a ese tipo de situaciones. Yo creería que ya con esta información tenemos elementos básicos para recordar que efectivamente lo más importante en una situación de emergencia es velar, cuidar y tratar de que la vida de las personas que amamos y la nuestra siempre sean salvaguardadas, y para ello debemos de actuar de forma coherente, pertinente y acertada. Entonces ese sería como el eje esencial, vital, lo más importante de esta escuela de padres. Esta escuela de padres pretende y ha pretendido, con la información que se les ha compartido, que todos nosotros comprendamos la importancia de estar preparados, de que es algo cultural, de que un evento catastrófico puede ocurrir en cualquier momento, pero que la forma como nosotros estemos preparados para ese evento catastrófico y la forma como respondamos va a marcar la diferencia entre la vida o el daño de las personas que nosotros queremos, de las personas que a nosotros nos importan, porque en muchas ocasiones la no cultura, la no educación, el desconocimiento han hecho que se pierdan más vidas humanas, y que somos nosotros los primeros responsables de salvaguardar la vida nuestra y de las personas que amamos. Para ello entonces recordemos aprender, prepararnos, actuar de forma adecuada, coherente y pertinente y recuperarnos frente a cualquier evento catastrófico que se pueda presentar. Listo. El eje, y repito, vital de esta charla ha sido ese, que conozcamos qué tipo de eventos se pueden dar en nuestro hogar y cómo podemos actuar frente a ellos, y que reconozcamos la importancia de tener un plan de emergencia familiar y un kit de emergencia. De hecho, hoy 22 de octubre, desde el Plan Nacional de Gestión del Riesgo se hicieron diferentes actividades en procura
de que nosotros como cultura y como pueblo colombiano aprendamos a comportarnos frente a este tipo de eventos a los que no podemos ser ajenos y no podemos mirarlos lejos porque pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, ya para terminar, pues quiero que ustedes me dejen ahí en el chat como la conclusión a la que cada uno de ustedes llega con respecto a esta charla, y en esas conclusiones pues voy a tomar algunas para nutrir este proceso y para continuar trabajando en la construcción de ese colectivo que pueda responder de forma adecuada desde el núcleo básico de nuestra sociedad, que es la familia, frente a una situación de emergencia que se pueda presentar dentro de la casa. Entonces quiero que antes de irse me dejen ahí en el chat esa conclusión a la que ustedes llegan hoy con esta información que se les compartió. Muchas gracias por haber dedicado esta horita a estar conmigo, a estar con nosotros, con mi grupo de trabajo, a escucharnos, a entender la importancia de tener un plan de emergencia familiar, de tener un kit de emergencia, a la importancia de saber cómo prepararnos frente a un evento catastrófico, a saber cómo actuar y a saber cómo recuperarnos para salir de ese evento catastrófico y no quedarnos ahí llorando sobre la leche derramada, como dice el dicho. Entonces quiero que me dejen esas conclusiones en el chat. Un abrazo fraternal, que tengan un excelente descanso, una linda noche, y para terminar pues les voy a compartir el dato bibliográfico, porque esto no me lo he inventado yo, esto no es que yo un día me levanté encantado de conocerme y dije voy a decir todo esto o se me ha ocurrido todo esto, es el producto de leer, de consultar. Entonces les voy a compartir como cuáles han sido esos soportes teóricos frente a los cuales se ha consultado. Entonces, y les dejo la invitación para que me dejen la conclusión en el chat. También les quiero recordar antes de irse que recuerden diligenciar la asistencia para que quede pues allí la evidencia de que ustedes participaron de la escuela de padres.